¿Y qué te pasa? ¡Suéltame! Diego, espera. Se está ahogando. Se está ahogando, necesítame ayuda. ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? ¿Que no ves que me quiso robar? ¿Es un delincuente? Oiga, señorita, ayúdenlo, que no es usted, enfermera. Tú no te mueves. Diego, suéltame, por favor. No es nuestro problema. Claro que es mi problema. Yo soy enfermera. Cura es salvar vidas, no quedarme viendo cuando alguien me necesita. Y yo te estoy diciendo que no lo toques. Señor, deje que le ayude, que no ve que es una emergencia. Se está poniendo rojo. Angie. Angie. Tranquilo, señor. Tranquilo, tranquilo. Respire. Tranquilo. Angie, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que estés abrazando a otro hombre en mi cara? Tranquilo. Señor, deja que haga su trabajo. Señor. Tranquilo. Ya casi. Ya casi. Mírame. Tranquilo. Gracias a Dios. Tranquilo, ya pasó. No hace falta que se levante. Respire. Gracias. Tranquilo. Ven acá. Esta traición te va a salir muy cara, Angie. Diego, él me necesita. ¡Cállate! Señorita, no te le vuelvas a acercar a mi mujer. Lo Vamos. siento. Diego, por favor. Venga, señor. Venga. Despacio. Ya pasó. Tranquilo. Lento. Gracias. ¿Crees que soy tan ingenuo, ah? ¿Crees que soy tan ingenuo? Diego. No hagas como que no pasó nada allá afuera. Vi muy bien lo que hiciste. Diego, ese señor se estaba ahogando. Y por eso tenías que abrazarlo de esa manera frente a mí. Eso no fue un abrazo. No. Pues yo vi perfectamente cómo lo tenías agarrado. Mira, Diego, eso fue una maniobra para salvarle la vida. Una maniobra para salvarle la vida. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿no? Te brillaban los ojitos viéndolo. No lo niegues. Yo ni siquiera sé quién es. Ah, claro. No sabes quién es. Entonces mañana, de casualidad, te lo encuentras de nuevo. Diego, estás imaginando cosas que no son. Yo lo que estoy viendo es que desde hace tiempo te gusta llamar la atención. Diego, por favor, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ese es el problema, tu bendito trabajo. Y te lo voy a dejar claro una sola vez. Si me vuelves a faltar el respeto, te olvidas de esa cosa de enfermería. No puedes pedirme eso. Claro que puedo. Diego, tú sabes lo mucho que me he esforzado para este trabajo. Entonces, empieza a escoger qué es más importante. Yo nunca te he faltado el respeto. Todo lo que he hecho ha sido pensando en nosotros. Entonces, compórtate como una mujer que tiene marido. El salvarle la vida a una persona no me convierte en infiel. Últimamente estás siendo muy respondona, ¿no? Diego, mira, las inscripciones para ser jefa de enfermería se volvieron a abrir. Ese examen es en unos días y yo me estoy preparando. Otra vez con eso. Por favor, tú sabes que ese es mi sueño, Diego. He estudiado años. Mira, tú sabes lo que me ha costado terminar esta carrera. Los turnos dobles, las guardias, todo, tú lo sabes. Y aún así, sigue siendo una enfermera más. Mira, Diego, si yo consigo ese ascenso, el sueldo aumenta. Nos va a ir mejor. Podemos pagar nuestras deudas hasta que tú puedas encontrar un trabajo. Mira, escúchame muy bien. Las mujeres que crecen, que llegan alto, terminan dañándose. Se llenan de orgullo, se creen superior a los demás y hasta de su casa se olvidan. No, yo no haría eso. Todas dicen lo mismo. Mira. Escúchame bien, ¿sí?
Yo, yo no quiero una jefe de enfermeras que pase todo el día en el hospital. Yo lo que quiero es una esposa que esté pendiente de su casa, de su marido, no que quiera impresionar doctores. Yo no quiero impresionar a nadie. Entonces, deja de creerte tan especial. Yo solo quiero crecer. ¿Para qué? ¿Para mirar a todos desde arriba después? No, Diego. Escúchame muy bien. Lo voy a repetir una sola vez, no más. Si quieres seguir siendo enfermera, sigue tal como estás. Discreta, ¿sí? Calladita. Así, sin estar buscando cargos ni ascensos que ni te sirven. ¿Entendido? Diego, por favor, solo déjame dar esa prueba. Solo eso te pido. Por favor. Y yo ya te di una respuesta. Y si sigues con eso, renuncias al hospital y después te pones a vender sándwiches en el parque. ¿Entendido? Está bien. Eso. Así me gusta, mi amor, así me gusta. Sabía que ibas a entender. Ahora, a ver, ya. Sé qué es eso. Ahora anda a la cocina, prepara algo de comer. Mi mamá viene en la tarde y quiero que la trates como una reina. ¿Sí? Está bien. Anda. Atención, enfermera Angie. Se requiere su presencia de inmediato en la habitación 4. Enfermera Angie, favor acudir a la habitación 4. ¿Qué tenemos? Hombre, 58 años. Posiblemente un accidente cerebrovascular. Presión inestable. Tenemos que medir la presión. Sí. Pulso débil. Pupilas lentas. Tenemos que intervenir vía intravenosa. Sí. ¿Qué tenemos? Lo encontramos inconsciente hace 20 minutos, doctor. Posible hipertensión no tratada. Signos neurológicos. Presión 190/110, pupilas reactivas lentas, saturación 88 al ingreso. También tiene pérdida de movimiento facial del lado izquierdo. Se le ingresó oxígeno hace 2 minutos y... Antecedentes cardiovasculares. no identificados, doctor. Apague ese celular y concéntrese. Sí, doctor. Necesito el quirófano 2. Una tomografía urgente y el laboratorio completo una vez estabilice. Sí, doctor. Buen trabajo en el ingreso, retírese. Sí, doctor.
¿Aló? ¿Por qué tardas tanto en contestarme? Estaba trabajando. Eso no responde a mi pregunta. ¿Con quién estabas? Hubo un accidente y estaba atendiendo a un paciente, Diego. Siempre tienes una excusa para todo, ¿no? No es excusa. Estoy aquí en el hospital. Por eso mismo, deberías contestarme más rápido. Mira, te voy a decir una sola vez y no pienso repetirlo. Hoy llegas a la casa a las 7 en punto. Ni un minuto más. Diego, no, hoy tengo la reunión de estudio para el examen. ¿Otra vez con eso? Diego, por favor, reconsidéralo. Además, solo son un par de horas. Ya te dije que no. Que te olvides de eso. Tú no necesitas ese cargo. Diego, pero yo... A ver, ya me escuchaste. Sí, Diego. Pensé que este año sí iba a dar la prueba. Pero bueno, no importa. De todas maneras, no me aceptaban la inscripción. Ya el otro año será. Pero mire nada más. La enfermerita sí tenía aspiraciones. Qué peligro cuando la gente humilde empieza a sentirse importante. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo? Bastante bien. La carpeta de tu esposa jamás va a llegar a la lista de evaluados. Ella nunca va a rendir ese examen. Perfecto. Porque si Angie logra obtener ese cargo, todo se complica. Más que complicarse, eso no nos conviene, Diego. Si Angie llega a ser la jefa de enfermería, ¿sabes qué? Va a empezar a tener acceso a información que no debería haber. Tarde o temprano se va a dar cuenta que tú eres un proveedor fantasma y que me vendes medicamentos a mí muchísimo más baratos. No te preocupes por eso, que yo a Angie la tengo completamente controlada. Ella no es capaz de enfrentarse contra mí. Ella sabe perfectamente cuál es su puesto. Además, ya se resignó a que no puede ser más de lo que ya es. Exactamente. Mujeres como ella nunca prosperan. Solamente nacen para trabajar y sobrevivir con lo poquito que tienen. Es una ingenua. Simplemente le estamos ahorrando la vergüenza, nada más. ¿Sabes qué? Ella ya debe estar acostumbrada, porque siempre lo pierde todo. El trabajo, a su esposo, justo aquí. Porque aquí encontró una mujer de verdad y un gran negocio. Diego, aunque sí tenemos un problema. El nuevo director viene del extranjero
Y yo ni siquiera lo conozco. Y no sé qué tan entrometido vaya a ser con los temas del hospital. ¿Y tú crees que sea un problema? Por supuesto que sí, porque si el nuevo director empieza a revisar los procesos de contratación y de ascenso, ahí sí sería un problema para mí. Pues encárgate tú de eso. Eres la coordinadora de recursos humanos. No dejes que te manejen. Claro que sí, mi amor. Eso voy a hacer. Después te llamo. Qué bueno verlo despierto. ¿Dónde estoy? En John Hospital. Llegó hace unas horas con una descompensación fuerte, pero ya está estable. No recuerdo nada. No se preocupe, lo importante es que reaccionó bien al tratamiento. ¿Y mi familia? En un momento van a repetir algunos exámenes y seguramente lo pasan a piso a observación. Ahí su familia ya podría ingresar. ¿Sigue desorientado? No, doctor, ya está respondiendo coherentemente y acaba de recuperar toda la movilidad del lado izquierdo. Usted. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Gracias a usted. No, yo solo hice lo que tenía que hacer. No. Usted hizo mucho más. Y no hablo solo de lo que pasó ayer. El ingreso que usted realizó fue excelente. La gente no entiende que los primeros segundos son vitales. Y hizo un gran trabajo. Entonces, le debo una cena, enfermero. Con que usted se cuide estoy más que pagada. Y lleva mucho tiempo trabajando aquí. ¿Angie? Exactamente 5 años. Eso explica muchas cosas. Usted tiene seguridad. Tiene muy claro lo que tiene que hacer y trabaja muy bien bajo presión. Yo solo hago mi trabajo. Ojalá todos lo hicieran así. Angie, ¿y usted se encuentra bien aquí? Sí, la verdad, hago lo que me gusta. Pero a su novio o esposo, ¿le gusta que usted trabaje aquí? En aproximadamente 1 hora lo van a pasar a piso. Si siente mareos o si le duele algo, nos llama e inmediatamente estamos ahí, ¿sí? Gracias. Disculpe, no quise incomodarla. No se preocupe, doctor. Yo tengo que seguir con mis rondas. La verdad, soy nuevo aquí. No conozco los alrededores del hospital. ¿Sabe usted dónde podría yo encontrar un buen café? En la esquina hay una cafetería pequeña. Ahí venden un café delicioso. Perfecto. Tengo ya mi primera recomendación médica. A partir de las 5 se llena esa cafetería. Si quiere una mesa, vaya antes. Lo tendré muy en cuenta. Gracias. Que se recupere, señor. Con permiso, doctor. Doctor, parece que alguien lo regañó sin decirle nada. Sí. No debía haber preguntado sobre su esposo. Bueno, señor Alejandro, yo estoy aquí para darle las recomendaciones que tiene que seguir durante su recuperación. Es muy importante a partir de ahora el movimiento y cómo este está relacionado. En la administración tratamos de mantener todo estable, aunque urgencias siempre termina desbordándose un poco. Eso es cuando no hay suficiente personal para los pacientes que llegan. Y cuando los ascensos duran años en resolverse. Ahí no hay jefe de área hace mucho tiempo. ¿Aquí también pasa eso? Doctor Alvarado, mucho gusto. Mi nombre es Hanley Martínez, coordinadora de recursos humanos. Bienvenido al hospital. Gracias, mucho gusto. Le preparé un resumen de todos los procesos de personas activas para que así pueda revisarlos y no pierda mucho tiempo. Esta es la selección completa de los candidatos a jefatura de urgencias, ¿no? Sí, por supuesto que sí, doctor. Todo está en orden. Esa es la fase final. ¿Cuántos candidatos admitidos? 2. Los más competitivos del área.
Me gustaría ver, por favor, la información completa de todos los aspirantes, no solo de los que usted seleccionó. Claro, por supuesto que sí, no tengo ningún inconveniente con eso, pero normalmente siempre se revisa la selección final. Quisiera realizar la revisión completa, si no le molesta. Está bien, ya se los hago llegar a su oficina. Gracias. A propósito, me contaron que usted vivió varios años fuera del país y que todavía está adaptándose un poco. Si gusta, lo puedo invitar a un café. Así podemos mostrarle un poco de los alrededores del hospital. Supongo que no conoce mucho por aquí. Es que no me gusta el café, pero le agradezco mucho. ¿Qué se ha creído este para rechazarme? ¿Quién se cree? Uf. ¿Puedo sentarme? Claro. Así que este es el famoso café que me recomendó. Le dije que era muy bueno. Y no exageraba. En la mañana le pregunté si estaba bien aquí y no me respondió. Sí, le respondí. No exactamente. Usted me dijo que le gustaba lo que hacía. Y eso no siempre significa que alguien vaya a estar bien. Siempre me ha gustado ayudar a los demás. Por eso me hice enfermera. Me gusta muchísimo lo que hago. Me encanta. Es más, me gusta tanto que hasta postulé para ser jefa de urgencias. ¿Ya aplicó el proceso? Sí, entregué toda la documentación hace 3 semanas. Pero nunca me confirmaron lo recibido. Y tampoco sé si fui seleccionada para dar el examen. Qué extraño. Tal vez no cuento con ese perfil. Después de lo que vi hoy, me costaría creer eso. Preséntese el examen. ¿Perdón? Considérese oficialmente recibida desde este momento. A ver, no entiendo. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Pablo Alvarado, nuevo director médico del hospital. ¡Un placer! Angie Cortés. ¡Wow! Así que usted es el nuevo director del que tanto hablan las enfermeras. Espero que cosas buenas. No, pero sí, soy el nuevo director. Estoy encargado personalmente de supervisar todo el proceso de jefatura de urgencias. Por eso se me hace tan extraño que su documentación no aparezca registrada, sobre todo después de lo que vi hoy. Yo sí entregué todo. No, le creo. Pero seguramente fue un descuido administrativo. A veces pasan esas cosas. Solo no quiero meter en problemas a nadie. No, señorita. Pedir transparencia en un proceso no es meter en problemas a nadie. Entonces sí puedo presentarme. Claro que puede. De verdad, muchas gracias. Yo ya había postulado antes y pensé que este año iba a ser igual porque no me habían aceptado. Pues este año sí hubo quien esté pendiente de su trabajo. De verdad, muchas gracias. Yo le prometo que voy a estudiar muchísimo y voy a dar lo mejor de mi esfuerzo. Eso no me preocupa. Algo me dice que ha estado repasando por esto por años. Mucha suerte, Angie. Muchas gracias, doctor. Sí. ¡Ay, qué felicidad! Doctor Alvarado. ¿Cómo está? Quisiera ver, disculpe, el expediente de Angie Cortés, enfermera. ¿Angie Cortés?
No aparece en el sistema como candidata. Seguramente no completó su proceso de inscripción. Ella asegura haber presentado toda la documentación necesaria hace 3 semanas aquí. Debió haber algún malentendido. Normalmente el personal siempre se confunde. A veces cree haber completado el proceso de inscripción y no es así. Siempre le falta algún documento, alguna firma No me diga que se le pierden las postulaciones. Por supuesto que no, doctor. Aquí en Recursos Humanos trabajamos con muchísimo orden. Entonces revise bien y encuentre los documentos. Angie Cortés rendirá el examen mañana junto a los candidatos que usted seleccionó. Pero si no tengo la documentación, técnicamente no puede registrar. Quiero esa revisión para hoy mismo, Hanley. Doctor, pero no tengo la documentación. Entonces haga su trabajo y encuéntrela. La señorita rendirá el examen mañana. O si quiere, puedo enviar a una persona para que supervise cómo se realizan los procesos por aquí. Claro que no, doctor. No es necesario. ¿Sabe qué? Ya mismo me pongo a revisar. Gracias. ¡Uy, no lo soporto! Hola, mi amor. Diego, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Que el director nuevo acaba de preguntar por Angie. Y no solo eso, también quiere que ella dé el examen. Diego, no sé qué rayos le dijo tu esposa al doctor, pero él quiere que ella rinda ese examen. ¿Y por qué se está metiendo tanto con ella? No lo sé, Diego, pero tienes que hacer algo. Esta misma noche Angie no puede presentar ese examen. ¿Qué quieres que haga? No sé, lo que sea, pero ingéniate algo ya. Qué rápido te hiciste amiga del director, ¿no? Buenas noches. Pasas mucho tiempo con ese doctorcito. Solo fue un momento. Estábamos hablando sobre el examen de la jefatura. ¡Ah, caramba! Ahora resulta que el director tiene tiempo para ayudar a enfermeras humildes. No. Solo vio mi trabajo y cree que puedo dar la prueba. Entonces ahora resulta que también se preocupa por tus sueños. Diego, solo me está dando una oportunidad. Escúchame bien, Angie. El día de mañana, tú no vas a dar esa prueba porque no te doy permiso. ¿Claro? Por favor. Nunca nadie me ha tomado en cuenta para esto. Y el director va a permitir que dé el examen. Cree que puedo lograrlo. ¿Y qué tuviste que darle para que te ayude con el favorcito? Nada. No soy idiota. Solo vio cómo yo trabajo. Los hombres como él no se fijan en enfermeras como tú, en cómo trabajan. Él en ningún momento me ha faltado el respeto, de verdad. Todavía. Voy a ser muy claro. Muy claro. Escúchame bien. Te olvidas de ese bendito examen. También no quiero saber más de ese doctor, porque si sigues con eso, el día de mañana yo mismo voy al hospital y presento tu renuncia. No harías eso. Pruébame. Ahora lárgate a la habitación que no quiero verte la cara. Y apúrate porque ya mismo vienen los muchachos. ¿Qué fue?
Protocolo de respuesta de trauma severo. Asignar vía de área. Controlar hemorragias. Estabilizar signos vitales. Con que sí me estabas desobedeciendo, ¿no? Diego, solo estaba estudiando un momento. Diego, yo quiero superarme. ¿Superarte para qué? ¿Para qué, ah? ¿Para que me veas desde arriba y después me humilles? Qué fácil se te olvidó que gracias a mí eres enfermera. Yo pagué mi propia carrera. Porque yo te di permiso. Diego. ¿Sabes qué? No, por favor. A ver, si con esto de una vez No. queda claro. ¡Ya basta! No das el examen y punto. Diego, por favor. Yo di una orden y tú no das ese examen. Entiéndelo, es por tu bien. Solamente vas a fracasar. Se van a burlar de ti. Es una simple enfermera, una simple mujer. Vas a hacer el ridículo nada más. Diego, por favor, solo déjame intentarlo, te lo ruego. Te dije que no. Diego, ¿qué haces? Diego, por favor. Diego, ¿qué haces? Diego, no, Diego, abre por favor la puerta. Diego, si no llego a ese examen, no lo voy a poder rendir, por favor. No, hasta que no entiendas quién manda aquí. Ok. Diego, yo no voy a dar ese examen, pero por favor, no hagas que me maten del trabajo, por favor, te lo ruego, por favor. Ya, como digas, en un rato. Diego, por favor. Revisé personalmente los documentos del concurso anoche. Hay formularios removidos, fechas modificadas, expedientes que primero aparecen incompletos y luego completos. Siendo sincero, doctor, la señorita Hanley siempre ha manejado sola todos los procesos de contratación y ascensos. ¿Y de qué más está encargada? También la supervisión de contratos de medicación y proveedores externos. Demasiado poder para una sola persona. No confío en ella. Iniciaré una averiguación formal. Si necesita ayuda, cuenta conmigo, doctor. Vaya. Pero qué puntualidad. Disculpe, tuve un problema para salir de mi casa. Un jefe digno de ganar este puesto sabe la importancia de la puntualidad. Y los demás participantes merecen respeto porque ellos sí llegaron a tiempo. De verdad lo siento mucho. Pero, por favor, déjeme presentar. Ya el examen empezó. Así que puedes irte a tu casa. Deja de soñar con cosas imposibles. Señorita Hanley. Doctor Alvarado. Qué bueno que lo encuentro. Necesito los documentos que le pedí ayer antes de que inicie el examen. ¿Todavía no comienza el examen? No, aún no, señorita. Acérquese por favor a la sala de juntas junto a los otros participantes. Doctor, muchas gracias, de verdad. Con permiso. Señorita Hanley, necesito los documentos que le pedí ayer. Claro que sí.
Vamos. Aquí están todos los procesos que me pidió. Tiene bastante trabajo, por lo que veo. Así es, doctor. Demasiado. Si no fuese por mí, este hospital no se mantendría. Yo me encargo de todo. De eso me doy cuenta. Recursos humanos, contratación, proveedores. Sinceramente, me parece demasiada responsabilidad para una sola persona. Por fin, alguien que lo nota. Las mujeres eficientes terminan cargándose de más trabajo del que deberían. Pero sabe, por usted, quizás podríamos reorganizar un poco la administración. Podríamos reducir cargos. Por usted, podríamos aumentar el sueldo. ¿Sabe qué? Sería un alivio para mí. La gente valiosa hay que saber conservarla. Qué raro es que alguien reconozca el talento de los demás. ¿Y solo usted tiene acceso a medicación? Sí, solo yo sé la clave. Debe ser complicado recordar tantas claves. No crea. Siempre uso la misma combinación para que no se me olvide. Hello. ¿Qué pasa, Hugo? Señorita Hanley, le están esperando los exámenes para iniciar con el proceso. ¿Me acompaña? Sí, claro. Ya voy. Tranquila, yo aquí te espero. Solo voy a revisar unos documentos más. Está bien. No lo puedo creer. Está comprando medicamentos a un proveedor fantasma. Está a nombre de Diego Benavides. ¿Por qué hablan de Angie? Es el esposo de Angie. Y no solo tiene a Hanley como su amante, también ha estado realizando ventas ilegales en el hospital. Por eso no quieren que Angie suba de puesto, porque los puede descubrir. ¿Qué está haciendo? No, justo estaba por llamarla. ¿Encontró lo que buscaba? ¿Perdón? Sí. En los documentos del proceso que me pidió, ¿encontró lo que necesitaba? Ah, sí, claro. Es solo que tengo que ir todavía a mi oficina a ver unos documentos y luego bajo al examen. Está bien, doctor. Estoy segura que está escondiendo algo.
Y tal vez sí revisó mi computadora. Señorita Hanley, la están esperando, por favor. Sí, ya voy. Le mandó a llamar, doctor. Sí. Pase, por favor. ¿Pasó algo? Doctor, no me diga que ya no puedo dar el examen. Si es porque llegué tarde. No. No es de eso de lo que quiero hablar. Siéntate. Por favor. Dígame, doctor, ¿pasa algo? Hay algo que debo mostrarte. Y créeme, honestamente, me gustaría no tener que hacerlo. ¿De dónde sacó esto? De la computadora de Hanley. Lo siento mucho. No, no puede ser. Mira, a mí se me hizo muy raro que Hanley le ponga tantas trabas para poder avanzar de puesto. Leyendo los chats de Hanley y su esposo, me di cuenta de que ellos tienen un negocio ilegal aquí en el hospital. Seguramente tenían miedo de que usted los descubra y los denuncie. Entonces, no solo me fue infiel, sino que también es un delincuente. Así parece. Yo que soporté tantas cosas porque creí que me amaba. Siempre pensé que esforzándome, haciendo todo bien, él iba a cambiar. Pero no. Mientras yo me quedaba callada para no perderlo, él se burlaba de mí con ella. Una persona que la ama jamás va a necesitar hacerla pequeña para quedarse a su lado. Al contrario, lucha junto a usted para verla crecer. Qué ingenua que fui. Pero no lo voy a permitir. Él me lo prohibió. Pero en mi vida solo mando yo, así que voy a dar esa prueba. Y no voy a volver a permitir que alguien me limite con mis sueños. Se lo aseguro. Esa es la Angie que yo veía escondida desde el primer día. Muchas gracias, doctor. No tienes de qué agradecerme. No hagamos esperar más a los jueces. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos a empezar con el examen para jefe de enfermería. Recuerden que... ¿Qué hace ella aquí? Ella presentará su examen. Doctor, ya el proceso comenzó. Yo aún no he dicho que inicie. Señorita Cortés, tome asiento, por favor. Bien. Pueden iniciar.
Bien, terminó el tiempo del examen. ¿Me entregan, por favor? Yo voy a revisarlos en este momento. Gracias. Gracias. Angie, ¿qué fue lo que hiciste? Lo que debí hacer hace mucho tiempo. No pedirte permiso para vivir mi vida. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Vámonos. ¿Arreglar qué? ¿Que me humillaras todos los días? ¿Que me hicieras sentir poca cosa para no crecer? ¿O que me engañaras con ella mientras yo aún defendía tu nombre? La señorita ya terminó su evaluación. No tiene nada que ver con usted. Esto no le importa, doctorcito. Claro que le importa. Porque mientras tú tratabas de destruirme, él vio lo que yo valgo. Me hizo abrir los ojos para liberarme de ti. A ver, Angie. Un momento, ¿sí? Yo puedo dejar todo esto, ¿sí? Yo puedo dejar a Hanley. ¿Perdón? Qué conveniente, ¿no? Ahora sí puedes dejarla, Hanley, porque ya no pudiste controlarme. Tantos años haciéndome sentir insuficiente, que yo no podía sin ti. Pero a la final, el único que no era nadie eras tú, porque solo se aprovechaba de los demás. No durarías ni un mes sola, Justin. Pues prefiero estar sola antes que estar con un hombre que me humilla todos los días. Doctor. Hay nota perfecta. ¿De quién? Angie Cortés. 100 sobre 100. Felicitaciones, señorita Cortés. Dice, ven adelante, usted es la nueva jefa de urgencias. Felicitaciones, compañero. Perfecto. Ahora sí te quedaste completamente sola. No, Diego. Sola siempre estuve contigo. Y esta todavía no termina aquí. Señorita Hanley, ¿le importaría a usted explicarme qué es esta compra y distribución de medicamentos caducados dentro del hospital a un proveedor fantasma a nombre de Diego Benavides? Eso no prueba nada. ¿No? Pues esto también prueba un conflicto de intereses, una manipulación de los asuntos internos y un sabotaje del personal del hospital. ¿Llamaste a la policía? No ahora. La llamé en cuanto confirmé que ustedes dos estaban poniendo en peligro a los pacientes de este hospital. Pero esperé a que llegaras, porque sabía que Hanley iba a impedir hasta el último minuto que Angie entregue ese examen. Hanley Martínez, Diego Benavides, quedan detenidos hasta que se realice la investigación por fraude y delitos a la salud pública. No, suélteme, no me pueden hacer esto, yo trabajo aquí. Y aún así te atreviste a comprar productos vencidos para darle aquí a las personas enfermas. Angie, haz algo, defiéndeme, yo soy tu esposo. Toda la vida me hiciste sentir culpable hasta por respirar, Diego. Ahora vas a pagar todas las consecuencias de todos tus actos. No, suéltame. Diego, haz algo. ¿Qué quieres que haga? Suéltame. Felicidades a la nueva jefa de urgencias. Gracias. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo podía hacerlo. Solo le voy a pedir
una cosa. Sí, claro. No dejes que nadie que no haya sabido amarte te quite las ganas de volver a sentir algo bonito. No lo voy a permitir. Gracias.